Un saludo y bienvenidos nuevamente a The Dark Reviews. Yo soy Dark y en este video analizaremos la figura de uno de los iconos más grandes del terror en los RPGs y que le da el nombre a la saga que para muchos es de las mejores en el género, y me refiero a Diablo, que gracias a NECA lo tenemos en la forma en la cual nos enfrentamos a él en el juego base al final de Diablo 3. Además, como pueden ver, está acompañado de su sombra, que a más de uno nos tomó por sorpresa en el primer encuentro. Es así que tenemos a Diablo como el mal primordial, después de absorber en sí mismo las 7 esencias del mal, en esta figura o en estas figuras del 2014. Y bueno, para comenzar con nuestro análisis, vamos con las dimensiones. De la base de los pies hasta la parte más alta de los cuernos de la cabeza de Diablo, o de los cuernos de Diablo, mide 9 pulgadas. Si tomamos en cuenta las protuberancias que tiene en la espalda, esas protuberancias óseas, estaríamos hablando de que la figura mide 12 pulgadas, tiene 27 puntos de articulación, y vamos a empezar con nuestro análisis como de costumbre, más de cerca y empezando por la cabeza. Mientras vamos acercando a Diablo, hacemos la aclaración de que lo que tiene en la espalda y a lo largo de todo el cuerpo no son cuernos. Por definición, los cuernos únicamente salen del hueso frontal del cráneo, entonces por eso les llamamos protuberancias. Ahora, empezando por la figura, vamos a separarlo de la base. Vamos a acercarlo un poco. Y bueno, empezamos por la cabeza. En general, antes de continuar con la cabeza, disculpen, podemos ver que la escultura es prácticamente perfecta. Tenemos una réplica o una representación, mejor dicho, fiel o idéntica a como vimos a Diablo en el videojuego. La escultura tiene la suficiente profundidad como para darnos, pues, la idea o esa sensación de realismo que buscamos los coleccionistas en este tipo de figuras, además de que el trabajo de pintura o la coloración es excelso. Tenemos tonalidades desde el ocre sobre un rojo base, también acompañado de negro, algunos tonos cálidos como pueden ser naranja para la boca, como pueden ver aquí, aplicaciones de amarillo en fosas nasales, en los ojos, en el centro de la cabeza, en el interior del pecho, o de lo que podría ser el esternón del cuerpo de Diablo, pues dando un poco más de realismo. Si bien la ejecución en la pintura no es perfecta, ya que no vemos aplicaciones completamente limpias o completamente rectas, como podemos ver en el pecho, sí es una ejecución bastante buena y a considerar, pues, para tener en cualquier colección. Ahora sí, yendo con nuestro análisis, vamos a empezar por la cabeza del personaje. Como podemos ver, la escultura es tremendamente buena. Tenemos la expresión malvada que muestra Diablo. Una característica del modelado o de la escultura es que la boca no cierra de manera simétrica. Esto no es un defecto en esta pieza en particular, ya que también lo tenemos presente en la sombra de Diablo, y permítanme mostrarles. Vamos a acercar un poco la figura de la sombra de Diablo. Que si nosotros cerramos la boca, pues observamos el mismo patrón o la misma forma asimétrica de cierre, desafortunadamente. Digamos que ese sería el defecto, o uno de los pocos defectos que tiene esta figura, que poco a poco iremos hablando de ellos más adelante. Regresando con nuestra figura de Diablo y continuando por la cabeza, además del detalle en la escultura, donde tenemos, pues, muy bien logrados todos los segmentos de los cuernos. La coloración no es lisa, dando esta apariencia de desgaste o de una suerte de quemaduras por el hollín que rodea al personaje, por el fuego que este mismo exuda o exhala, mejor dicho. Tenemos para la cabeza dos articulaciones. Una va a ser una articulación de eje, únicamente para la mandíbula, donde solamente puede abrir o cerrar. Recomendación al momento de posarla: dejémosla abierta en un ángulo de 45 grados, luce, pues, bastante amenazador y no pierde la simetría que buscamos si la abre, y tampoco se ve, pues, desproporcionado o incluso un tanto ridículo si dejamos la boca completamente abierta. La segunda articulación es una articulación de ball joint en el cuello. No tiene un rango completo de movimiento como en otras figuras que hemos analizado en el canal. Sin embargo, el rango es lo suficientemente amplio como para permitirnos, pues, posar al personaje y que éste esté girando la cabeza, viendo hacia arriba o hacia abajo. Ahora, continuemos con el pecho del personaje o el torso. Para el torso, en la parte frontal,
tenemos muy buen detalle en lo que serían esta suerte de corazas óseas, porque de hecho Diablo pues no porta ninguna clase de indumentaria o de atavío. En color ocre, muy bien difuminado con el rojo y con el negro. La escultura en el pecho, haciendo de lado los pequeños detalles de pintura, es muy buena, incluso viéndolo en vivo, tal vez en el video no se aprecie completamente, pero puede no ser apto para tripofóbicos, o tal vez estoy exagerando un poco. Sin embargo, lo impresionante del torso lo vamos a encontrar en la parte de atrás. Vamos a girar a nuestro personaje, vamos a mover un poco la cola y nos vamos a dar cuenta que está esculpido a la perfección desde las vértebras o estas salientes óseas que tiene a lo largo de la columna, estas protuberancias óseas, para lo cual vamos a alejar la figura un poco. Vamos a tener las dos centrales más delgadas que las laterales, pero en las laterales vamos a tener una articulación también de ball joint que nos va a permitir pues cierto ángulo al momento de posar la figura. Vamos a tener también dos protuberancias más en la parte media de la espalda. Estas, al igual que las centrales, son completamente fijas. Y lo más importante, vamos a tener aquí el origen del segundo par de brazos de Diablo, también unidos al torso con una articulación rotular o una articulación de ball joint, con el nombre que tiene en español este tipo de articulación. Ahora, la figura de Diablo está construida en plástico rígido, muy pocas partes son en plástico flexible y por lo tanto, pues aquí estamos hablando de que esta es de hecho una figura de colección completamente, no es un juguete. Lo podemos considerar una figura de acción, como incluso dice el blister, como lo indica el empaque, aprovechando este pequeño paréntesis, por la posabilidad que tiene. Sin embargo, está contraindicada para niños menores de 3 años porque sí pudieran llegar a lastimarse. Ahora, continuando con los brazos principales o los brazos que salen de hecho de los hombros y no de la parte trasera del torso, vemos que son bastante esbeltos. Tenemos también el difuminado o la coloración en color ocre, con rojo, algunos toques de naranja y negro en la parte trasera, con algunos toques rojos incluso para las cuchillas que salen de los antebrazos. Bastante angulares los diseños, muy buenos, sí luce bastante bien la figura, se nota desde lejos que es un antagonista en cualquier saga, incluso sin conocer al personaje. Tenemos articulaciones compuestas para lo que serían los hombros, porque acercando un poco la figura vemos una articulación rotativa y también una articulación de eje para dar mayor movimiento. Ahora, tenemos aquí otra articulación compuesta, en este caso por una articulación rotativa para el antebrazo y una articulación de perno para el codo. Aquí sí es muy importante mencionar que si bien el trabajo en cuanto a la escultura es bastante bueno por parte de NECA, por parte de esta marca, las articulaciones, sobre todo cuando llegan a ser muy delgadas, son bastante frágiles. Entonces recomiendo tener mucho cuidado al momento de manipular este tipo de piezas. Les puedo compartir que por experiencia la Sombra de Diablo sufrió un accidente exactamente en esta articulación, y si bien fue posible repararla, podemos ver ahí que sigue conservando cierto rango de movimiento. De hecho tiene todo el rango de movimiento, pero es muy difícil ya manipular esta articulación, por lo mismo que pues quedó más frágil de lo que estaba. Es decir, la durabilidad de estas piezas depende enteramente de la manipulación que como usuarios le demos. Por lo tanto, pues tenemos aquí otro motivo de por qué no son juguetes este tipo de piezas o este tipo de figuras. Regresamos con Diablo. Analizando la escultura, bastante buena incluso en la palma de las manos, como pueden ver. También tenemos aquí aplicación de pintura un poco más oscura y al mismo tiempo un poco más brillante. Lo brillante no implica necesariamente que sea claro. Tenemos una articulación de perno sencilla para la muñeca y también una articulación rotativa para la mano, aunque por la misma... Perdón, no enfoqué bien. Entonces mencionamos una articulación de perno para la muñeca y una articulación rotativa para la mano, que por el mismo posicionamiento de las piezas pues
no permite prácticamente ningún movimiento. En cuanto a las cuchillas que tiene en ambos brazos, bastante buena la escultura, un poco redondeadas las puntas. De hecho, este pequeño detalle lo vamos a encontrar a lo largo de todas las puntas que tiene nuestro personaje. No está tan descarado como para que digamos, bueno, esta es una versión suavizada, incluso considerando que la marca, que NECA, quien fabrica la figura, es una marca americana y bueno, los controles de calidad pues son bastante estrictos en ese sentido en cuanto al acabado. Podemos ver que no necesariamente en cuanto a los materiales, pero sí en cuanto al acabado. Pasando ahora con los brazos inferiores, antes de que lo olvide, las sombreras van a tener una articulación de ball joint. Esta es una articulación muy importante, nos va a permitir armar la figura por las sombreras. Estaríamos disponibles si las sombreras estuviesen fijas. Ahora, para los brazos inferiores o los brazos traseros, podemos llamarle, porque salen de hecho de la espalda, ya mencionamos que en la unión tenemos una articulación rotular y tenemos el mismo tipo de articulación compuesta por una articulación de eje y una articulación de perno para los más pequeños. Igual, la recomendación es tener mucho cuidado al momento de manipularlos para que no sufras el desperfecto que ya mencionamos antes. En el caso de los brazos, articulación en la muñeca, aunque el acabado tanto en la coloración como en la escultura. Continuando con las piernas, esta es una parte muy importante de la figura, porque usualmente, o mejor dicho en ocasiones, no es tan usual, pero en ocasiones no le dan tanta importancia al apoyo del personaje. Es decir, el atractivo visual del diseño de un personaje se basa en el torso, la cabeza, en tercer término los brazos, después las piernas y por último la espalda. Y en Diablo vemos que los diseñadores del personaje, en este caso pues empleados de Blizzard Entertainment, tuvieron cuidado de que el personaje fuera atractivo visualmente para los amantes del género, claro está, desde cualquier ángulo que se le observara. Tenemos así en las piernas, incluso podemos pasar por la escultura de la pelvis, continuamos con el mismo patrón óseo que tenemos a lo largo de todo el cuerpo de Diablo, escultura similar a lo que vendría siendo musculatura en las ingles. Y para las piernas vamos a tener aquí nosotros un muy buen detalle tanto en la coloración, porque tenemos partes color ocre aquí sobre los muslos, y también vamos a tener pues algunas espinas en la parte lateral de los mismos muslos. Estas también están hechas en plástico ligeramente flexible, aunque no deja de tener pues cierto grado de punción. Y sobre todo el difuminado que ya habíamos mencionado antes, que parece hollín, dado pues todos los vapores o los humores que exuda el cuerpo de Diablo. La coloración no la vamos a limitar únicamente a los muslos, sino va a continuar hasta la parte de las pantorrillas. El hecho de que sea la parte trasera de la figura no implica que no tenga cierta atención al detalle. Y bueno, en cuanto a lo que vendrían siendo los pies, donde tenemos la articulación de las falanges y de los tobillos, porque Diablo está apoyado únicamente sobre sus dedos. De hecho, podemos ver el dedo meñique en forma de espolón. Tenemos únicamente el moldeado de las piezas en el color negro base. Aquí no tenemos aplicaciones de pintura. Sin embargo, este negro coincide con el resto de la figura, que de hecho el color base para la coloración es rojo, pero el color base con el cual fue fabricada la figura es completamente negro. Algo a resaltar también muy importante en la pintura es en las protuberancias, tanto en la parte frontal como en la trasera, pues vamos a tener estas aplicaciones de color rojo y que le van a dar profundidad. Y hablando, aquí las podemos ver en la parte de atrás, también en la columna. Hablando de la parte trasera, vamos ahora con la cola. La cola está fabricada completamente en plástico flexible. ¿Por qué? Porque dentro de la cola vamos a tener una barra metálica, un alambre comúnmente dicho, lo cual nos va a permitir pues darle posabilidad y al mismo tiempo conservar ese aspecto realista que si hubieran fabricado cada segmento o varias secciones de segmentos, válgase la redundancia, y se hubiera comprometido el movimiento de la pieza. Ahora, recordemos que en este tipo de articulaciones, o mejor dicho, en este tipo de sistemas de movimiento en una figura, si forzamos demasiado la pieza puede llegar a romperse y quedar en una posición incómoda. Sin embargo, aquí sí les puedo decir que he posado la figura tantas veces en muchas posiciones distintas y la durabilidad está garantizada prácticamente. También muy importante el detalle es que si nosotros vemos la cola de Diablo, difícilmente podemos notar la unión.
Y eso es muy importante porque, insisto, en una figura de coleccionista lo que buscamos es cierto grado de realismo, aunque estamos conscientes que es una figura plástica fabricada en PVC, puede ser látex, puede ser caucho, en fin, diversos materiales que se utilizan para la fabricación de estas figuras. Es importante como coleccionista conservar cierto grado de realismo, que no se vea completamente como un juguete, sino que incluso pues, se vea el trabajo artístico depositado en ella por los fabricantes. Para demostrar que es una pieza aparte y que la unión de hecho es bastante buena, vamos a separar, únicamente esto lo hacemos aplicando presión, vamos a separar la pieza de la cola, que también le sirve como punto de equilibrio. Y bueno, la vemos aquí por completo, mide aproximadamente 25 centímetros, bastante larga de hecho, es incluso más alta que el mismo Diablo, que bueno, de hecho, corrijo, no son 25 centímetros, son 30 centímetros, las 12 pulgadas que mide Diablo, desde los pies hasta la parte más alta de las protuberancias de la espalda. Recordemos que a la cabeza mide 9 pulgadas y a la altura de los ojos, la medida estándar en una figura de escala 1:7, es decir, 7 pulgadas. Vamos a ensamblar de nuevo la cola de nuestro personaje. Vamos a dejarlo de lado por un momento. Puede apoyarse sin ningún problema, no es complicado poder posar la figura por sí misma. Sin embargo, si vamos a adquirir algún otro tipo de posturas donde tenga que estar más agachado, es muy importante esta base. Esta base bien incluida, únicamente tiene un pin con el que se va a fijar al pie izquierdo de nuestro personaje, en la parte inferior, como pueden ver. Y está diseñado de esta manera para que podamos girarla hacia adelante o hacia atrás, como podemos ver aquí en la figura de la sombra de Diablo, con la postura que le dimos, para que ésta pueda conservar el equilibrio sin ningún problema. Vamos a abrir un poco más, bueno, vamos a alejar la figura y podemos ver aquí que incluso aunque está inclinado un poco hacia adelante, no pierde el equilibrio en ningún momento, podemos moverlo. De hecho, mientras lo movimos, las piernas se abrieron un poco y no por eso deja de tener ese punto de equilibrio necesario al momento de posar las figuras. Mencioné que la base era muy importante porque si cambiamos el punto de equilibrio, la figura corre el riesgo de caerse, que no es el caso. Es una sorpresa bastante agradable en general ver que es fácil posar este tipo de figuras pues en la posición que nosotros queramos. Ahora, si no utilizáramos la base, sí corremos el riesgo de que se pierda el equilibrio, sobre todo si acomodamos un poco más las piernas o queremos que esté dando un paso un poco más largo, podemos hacer que la figura perdiese ligeramente el equilibrio, que bueno, una vez más vemos aquí que no es el caso, me está quedando mal el video, pero bueno, al final es algo que no me desagrada porque estamos demostrando la calidad en las piezas. Casi para finalizar con el análisis, ya mencionamos las características de Diablo, vamos ahora con la sombra de Diablo. No nos vamos a detener aquí mucho porque de hecho estamos hablando del mismo molde de la figura. Es decir, ambos tienen el mismo molde, es prácticamente la misma figura. Aquí de hecho vemos que las protuberancias en la espalda están un poco más cerradas, vamos a abrirlas. La única diferencia que tenemos es la coloración. En la sombra tenemos colores fríos, tal cual lo vimos en el videojuego. De hecho está un poco más colorido, según recuerdo eran tonos un poco más grisáceos. Sí eran azules, pero eran un poco más grisáceos. Aquí podemos ver que también tenemos un pequeño detalle en la coloración en el rostro. Parece que se corrió un poco de pintura. Sin embargo, esto no le resta un valor de exhibición a la figura en general. Las características son las mismas, solo, insisto, al contrario de Diablo, que pues está coloreado en tonos cálidos, en color rojo en particular, haciendo pues alguna referencia al fuego del infierno de donde viene Diablo. Aquí tenemos tonos más fríos, ya que cuando combatimos con la sombra, en esta dimensión alterna, no estamos peleando directamente con Diablo, estamos en una dimensión completamente oscura, insisto, es su reflejo, su sombra, un avatar de él mismo. Y bien, vamos ahora a posar nuestras figuras juntas, como estaban al inicio del video, aunque evidentemente pues cambió la postura de Diablo, aunque también me agrada la que tenemos aquí al final. Y bueno, con esto nos estaríamos despidiendo. No olviden por favor suscribirse, ver el video, compartirlo, activar la campanita. Si fue de su agrado, den like. Si no fue de su agrado, den dislike, no hay ningún problema. Eso de cualquier manera nos ayuda mucho, el hecho de que pues nos ayuden
viendo y compartiendo el video para poder continuar con este trabajo aquí en el canal. Si quieren ser parte de una manera, digamos, más profunda de este proyecto, abajo en la descripción está el link de Patreon junto con nuestras redes sociales, donde también esperamos pues que nos visiten. Por mi parte ha sido todo, yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, hasta la próxima.